Engaño, esclavitud, historia y crueldad inimaginable. Hay muchas empresas con orígenes oscuros, pero la historia de Volkswagen puede ser la más horrorosa. Hoy, el grupo Volkswagen es uno de los mayores conglomerados automovilísticos del mundo, con propiedad sobre marcas como Audi, Bentley, Lamborghini y Porsche. Podrías asociar a Volkswagen con algunos de los diseños de autos más queridos, como el inofensivo Volkswagen Escarabajo o la divertida Combi o Peugeot. Sin embargo, detrás de la fachada inocente de estos autos icónicos yace una de las historias más oscuras en el mundo de los negocios, que se remonta hasta la Alemania nazi y una petición personal de Adolf Hitler. Advertido, esta historia no es para los débiles de corazón, es una historia de oscuros secretos. Esta es la inquietante historia real de Volkswagen. Después de que Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial, la economía alemana estaba al borde del colapso. Para compensar los daños causados por la guerra, Alemania tuvo que pagar una cantidad asombrosa de dinero en reparaciones a otros países europeos. La cantidad fue un total de 132 mil millones de marcos de oro, más de 500 mil millones de dólares en el dinero de hoy. Como consecuencia, la economía alemana fue extremadamente inestable durante los años 20, los 90. El desempleo estaba por las nubes, y porque el gobierno imprimía cantidades infinitas de dinero para pagar las reparaciones, la moneda de Alemania se volvió prácticamente sin valor. Nosotros, durante el invierno, era de hecho más barato quemar tu dinero para mantenerse caliente que comprar fuegos artificiales. El pueblo alemán estaba desesperado por un cambio, y esto fue aprovechado por el partido nazi, quien para 1933 logró obtener casi el poder absoluto, llevando a Adolf Hitler a convertirse en el canciller de Alemania. Hitler prometió restaurar la economía alemana a su antigua gloria. Para prohibir, ordenó al gobierno nazi que comenzara a construir miles de millas de carreteras por toda Alemania. Pero una vez que la Autobahn estuvo lista, había un problema. No había coches en ella. Verás, aunque la economía mostraba signos de mejora, los coches seguían siendo un lujo en los años 30. Así que comprar uno nuevo estaba completamente fuera del alcance para la mayoría de los trabajadores alemanes. Sin embargo, desde principios del siglo XX y la introducción de los automóviles, los ingenieros alemanes habían soñado con un vehículo que fuera pequeño, fácil de producir en masa y barato de comprar. La idea tenía un nombre popular, pero la gente, coche, o como se decía en alemán, Volkswagen. Se habían introducido algunos diseños prometedores a lo largo de los años, aunque ninguno de ellos había alcanzado nunca un mercado masivo. Pero Hitler quería cambiar eso para llenar la autopista, así que reclutó a un hombre que ya era un titán de la industria automotriz, Ferdinand Porsche, uno de los fundadores de Porsche. Porsche había diseñado algunos de los coches más emblemáticos de Alemania hasta la fecha, así que Hitler lo consideraba el hombre perfecto para hacer realidad su idea personal del Volkswagen. Hitler quería un coche familiar pequeño que pudiera llevar 2 adultos en el frente y 3 niños atrás. Tenía que ser ligero, eficiente en combustible y capaz de superar los 100 km/h en la autopista. Hitler también le dijo a Porsche que debería parecerse a un escarabajo, y Hitler incluso hizo sus propios bocetos. No, si había alguien en Alemania a quien no querías descontentar, ese era Adolf Hitler. Así que Ferdinand se puso manos a la obra, inspirándose en sus diseños pasados más exitosos, como el Porsche tipo 12 y tipo 32. Sin embargo, los diseños potenciales para el coche del pueblo ya se estaban trabajando desde hacía décadas, y algunos de ellos se parecían sospechosamente mucho al diseño final de Ferdinand. Años después, un ingeniero logró demandar con éxito a Volkswagen y obtener crédito parcial por el diseño. Así que es justo decir que el diseño del primer Volkswagen no fue totalmente original. Pero de cualquier manera, para 1938, el diseño del Volkswagen estaba listo, a Hitler le encantaba y la nueva fábrica de Volkswagen en Wolfsburgo estaba a un año de comenzar la producción. Ahora, aunque Ferdinand se convirtió en el presidente de Volkswagen, era una empresa estatal, centavo a centavo, así que se fundó bajo el gobierno nazi, y estaban a cargo de publicitar su nuevo coche popular a la población alemana. Hitler lo fijó en 990 marcos alemanes, un poco más de $6.000 en el dinero de hoy, y lo llamó inicialmente el coche KDF, ya que en Alemania, KDF era una abreviatura de fuerza a través de la alegría. Pero, dado que la fábrica de Volkswagen aún no estaba lista, y muchos alemanes seguían teniendo dificultades económicas, los nazis idearon el concepto de un libro de ahorros. Si los ciudadanos pagaban 5 marcos cada semana hasta alcanzar el precio total de 990, entonces podrían obtener su Volkswagen en poco menos de 4 años, cuando se pagara el monto completo. 5 Reichsmarks a la semana era una tarifa razonable para la mayoría de los alemanes de clase trabajadora, y así más de 300.000 alemanes se inscribieron. Pero ninguno de ellos recibió su Volkswagen. Y todos sus ahorros se perderían, porque en 1939 el Tercer Reich invadió Polonia, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y durante el transcurso de la guerra, Volkswagen demostraría cuán malvado podría ser realmente. Debido a la guerra, la fábrica de Volkswagen tuvo que ser completamente reutilizada para ayudar en el esfuerzo de guerra de Alemania.
En realidad era una fábrica de armas disfrazada de fábrica de autos, porque los nazis no le dijeron al público alemán que tendrían que esperar y en cambio todo el dinero que pagaron por sus autos fue utilizado por los nazis para financiar la guerra. Hitler había planeado inicialmente la fábrica de Volkswagen para fabricar el coche de pueblo, que cabía 2 adultos y 3 niños. Pero ahora, la fábrica estaba produciendo vehículos militares que debían acomodar, según palabras de Hitler, 3 hombres y una ametralladora. A medida que la guerra se intensificaba, la mayoría de los hombres alemanes eran empleados por los nazis, ya sea como soldados, oficiales militares o policías, por lo que hubo una gran escasez de trabajadores industriales en la guerra. ¿Fábrica de Volkswagen? Para compensar, Ferdinand sugirió a Hitler que utilizaran prisioneros de guerra soviéticos y polacos para operar la fábrica mientras la Segunda Guerra Mundial seguía en curso. Y Hitler firmó personalmente la construcción del primer campo de concentración de Wolfsburgo, que estaba directamente conectado a la fábrica. En un momento había 4 campos de concentración y 8 campos de trabajos forzados en Wolfsburg, todos ahí para operar la fábrica de Volkswagen. Decenas de miles de hombres y mujeres trabajaron en la fábrica durante la guerra, básicamente como esclavos. Y, ya que Porsche creía tanto en la jerarquía racial nazi, los trabajadores eran tratados de manera extremadamente injusta. Los escandinavos recibieron más raciones que los polacos recibieron más raciones que los rusos y los rusos recibieron más raciones que los judíos. Pero aunque algunos recibieron mejor trato que otros, todos en la plantilla de Volkswagen tenían hambre, frío y con exceso de trabajo. Y aún así, la falta de comida no era nada comparado con las tragedias que sucedían en el hogar de niños de la fábrica de Volkswagen, o como se les llamaba, el Kinderheim. Verás, antes de 1943, la política de los nazis en sus campos de trabajo forzado era enviar a las mujeres embarazadas de vuelta a sus ciudades natales. Pero cada vez que esto sucedía, Volkswagen perdía a uno de sus trabajadores. Entonces pidieron a los nazis modificar esta política. Como resultado, los nazis instituyeron guarderías para los recién nacidos y enviaron a las madres de vuelta a los campos para seguir trabajando. Y así, el Kinderheim de Volkswagen fue construido en un pueblo justo afuera de la fábrica. Ahora, es importante señalar que Volkswagen era directamente responsable de dirigir el Kinderheim, no los nazis. Así que las madres tenían toda la razón para creer que sus bebés estarían bien cuidados. Pero tristemente estaban equivocadas. Para siquiera visitar a sus hijos, las madres tenían que conseguir un permiso policial cada vez. Y si esperaban que el hogar infantil fuera una guardería bien equipada, en realidad eran solo 2 viejos barracones de madera en ruinas. El Kinderheim estaba completamente infestado de cucarachas, moscas, larvas, chinches y piojos, los cuales se arrastrarían sobre los bebés por la noche y morderían sus rostros. Sus pañales apenas se cambiaban y 15 bebés eran bañados al mismo tiempo con agua contaminada y limpiados con la misma toalla desgastada. Pero aún peor, el personal no hizo ningún esfuerzo por cuidar de los bebés. El médico de Kinderheims nunca examinó su condición y solo aparecía allí una vez a la semana por unos minutos. Las enfermeras tampoco eran buenas, aunque las otras madres les rogaban que cerraran las ventanas del Kinderheim por la noche para que los bebés no durmieran al frío, las enfermeras simplemente se negaron. Uno de ellos le dijo al personal que no deberían ni siquiera molestar en alimentar a los bebés, así que solo se les daba medio litro de leche agria y 1,5 cubos de azúcar cada uno. Cuando se le preguntó más tarde sobre el Kinderheim, una de las madres dijo: "No pude hacer nada para aliviar el sufrimiento de mi hijo, solo observarlo a escondidas y llorar, al ver la miseria sin límites de esos seres humanos". Verás, Volkswagen se enfrentaba a una elección sobre qué hacer con estos bebés. Podían esperar a que crecieran y los obligaran a trabajar en la fábrica, o simplemente matarlos. Y no solo Volkswagen eligió la segunda opción, sino que optaron por matarlos con más crueldad que incluso algunos de los nazis. De hecho, un oficial nazi vino a evaluar la situación en el Kinderheim y reportó que la forma actual de manejar el problema es espantosa, en mi opinión. Hay maneras de hacerlo sin dolor ni sufrimiento. Pero uno de los miembros del personal de Kinderheim simplemente desestimó su sugerencia con sarcasmo, diciendo que el bebé solo fue torturado. Como era de esperarse, la constante desnutrición, infección y negligencia significaban que la muerte era un evento semanal en el Kinderheim, y Volkswagen hacía que las madres pagaran por sus funerales. Aunque quizás funeral no sea la palabra correcta para ello, los cuerpos de los bebés estaban envueltos en papel higiénico, guardados en el baño del Kinderheims durante unos días, y luego arrojados a una fosa común sin marcar dentro de una caja de cartón. Al final, entre 365 y 400 bebés fueron víctimas de este trágico destino. La tasa de mortalidad de los infantes dentro del Kinderheim de Volkswagen era de casi el 100%, y esto habría continuado por más tiempo, pero entonces, en 1945, los aliados avanzaron exitosamente en el territorio de Alemania y bombardearon la fábrica de Volkswagen como una movida estratégica. La fábrica quedó en ruinas, pero el bombardeo fue una señal de esperanza. En el Kinderheim, Volkswagen ordenó a uno de los burócratas quemar todos sus documentos, pero en un acto de valentía repentina tomó un montón de papeles en blanco y quemó esos en su lugar. Así es como sabemos de todas las atrocidades que ocurrieron en la fábrica de Volkswagen en el Kinderheim. Los 9.700 trabajadores e internos del campo de concentración que trabajaban en la fábrica de Volkswagen en ese momento fueron liberados por los aliados.
y unas semanas después, en mayo de 1945, los nazis se rindieron. La Segunda Guerra Mundial finalmente terminó, pero después de la guerra, Alemania era una nación destrozada. Las potencias aliadas y la Unión Soviética ocuparon todo el territorio y ahora su tarea era averiguar cómo reconstruir Alemania para que pudiera participar nuevamente en la economía global. Pero después de que los aliados lo bombardearan, quedó en ruinas. Si la fábrica no reanudaba la producción, la gente de Wolfsburg se quedaría sin comida y vivienda. Así que el ejército británico encargó al mayor Ivan Hirst la administración de la fábrica Volkswagen. Ivan era un oficial del ejército británico e ingeniero, pero tenía solo 29 años en ese momento. Y cuando obtuvo un recorrido de lo que quedó después del bombardeo, Ivan supo que salvar a Volkswagen iba a ser muy complicado. Cerca de 2/3 del techo de la fábrica habían sido derribados, había enormes cráteres de bomba por todo el suelo y gran parte de la maquinaria estaba dañada. Todos los vehículos del ejército británico estaban en pésimas condiciones después de 6 años de guerra. Así que, como los autos de Volkswagen estaban diseñados para ser fáciles de producir en masa, podrían convertirse en el vehículo principal de transporte para el ejército británico mientras ocupaban Alemania. Y, por pura coincidencia, resultó que había un prototipo de Volkswagen en la fábrica que milagrosamente no había sido dañado durante los bombardeos. Así que Ivan lo pintó como un vehículo militar y lo envió a la sede del ejército británico. Y, para su sorpresa, le enviaron un pedido de otros 20.000 autos como ese. Y 14 días después doblaron el pedido a 40.000. Pero, en palabras de Ivan, ordenar los autos era una cosa, producirlos era otra. Verás, la fábrica estaba en ruinas y su equipo estaba dañado. Así que al principio Ivan solo pudo hacer que los Volkswagen se construyeran manualmente, lo cual era un proceso muy lento. Además, la gran mayoría de los trabajadores que laboraban en la fábrica de Volkswagen regresaron a sus países de origen después de ser liberados. Y finalmente, dado que la economía industrial de Alemania se había derrumbado después de la guerra, conseguir materiales como vidrio, acero y baterías para autos era extremadamente difícil. Así que Ivan se puso manos a la obra y empezó a solucionar todos estos problemas uno por uno. Una vez que limpiaron todos los escombros y repararon el equipo, incluso logré organizar líneas de montaje que producen Volkswagens mucho más rápido. Para compensar la falta de trabajadores, Ivan llamó al ejército británico y les pidió que liberaran a los prisioneros de guerra nazis y les dieran trabajo en la fábrica. Y finalmente, para conseguir un buen suministro de materiales, Ivan hizo un trato con las potencias aliadas para recibir una ración constante de acero, vidrio y otros materiales. Con todo esto combinado, para finales de 1946, la fábrica estaba en funcionamiento. Había producido sus primeros 10.000 automóviles, y el número solo aumentaba desde ahí. A lo largo de todo este tiempo, Ivan continuó haciendo mejoras, incluyendo la introducción de vagones planos motorizados para mover partes por la fábrica. Y esto llevó a un desarrollo sorprendente. Pronto se dieron cuenta de que si hacían algunas modificaciones al vagón plano, se podría vender al público en general. Así que eventualmente, ese proyecto se convirtió en el extremadamente popular Volkswagen Tipo 2, lo que es más conocido por sus apodos, incluyendo el Bus Boteaubas, la Camper o el Buley. Una vez que Ivan cumplió con su cuota de 40.000 Tipo 1s para el ejército británico, estableció una red de concesionarios de autos exitosos por Alemania y otros lugares de Europa. El Tesoro británico incluso ordenó que la fábrica comenzara a exportar coches al Reino Unido. Por supuesto, el logotipo original de Volkswagen se cambió para alejarse de sus orígenes nazis. Pero estaba claro para Ivan que la empresa tenía un futuro brillante. Ahora vendían autos por toda Europa y el Volkswagen Tipo 1 se convirtió realmente en un símbolo de la resurrección de Alemania. Ivan heredó lo que parecía ser una causa perdida, así que para 1949, una vez que los aliados lograron que Alemania estuviera en una situación lo suficientemente buena como para dejarla ser una nación soberana de nuevo, el trabajo de Ivan finalmente se completó. Era hora de entregar Volkswagen al pueblo alemán. Y aquí es donde comienza el verdadero camino hacia la dominación de Volkswagen. Entrando a los años 50 y 60, el Volkswagen Escarabajo y el Volvo de Bus se convirtieron en algo así como un icono global. En 1955, Volkswagen celebró la venta de su Beetle número 1.000.000, convirtiéndose en el auto más vendido del mundo en 1972. Tras este éxito, Volkswagen lanzó aún más modelos, como el Volkswagen Tipo 3 y Tipo 4, que también fueron enormes éxitos. En cuanto al bus UBW, se asoció estrechamente con el movimiento contracultural contra la guerra de Vietnam. Así que no hace falta decir, la imagen de Volkswagen ha recorrido un largo camino desde los días de la Alemania nazi. Es bastante sorprendente el cambio de imagen de pasar de una empresa que comenzó por Adolf Hitler a ser parte del movimiento hippie representando la paz y el amor. Sin embargo, en 1960, Volkswagen se desnacionalizó. Así que en lugar de que el gobierno poseyera toda la empresa, solo conservaron el 20%. Y desde entonces, Volkswagen ha estado en una búsqueda incansable por absorber a su competencia. Por ejemplo, en 1964, el grupo Volkswagen compró un conglomerado alemán de autos en apuros conocido como Auto Union, y una de las marcas incluidas en el trato fue Audi. En 1986, Volkswagen compró una participación mayoritaria en el fabricante de autos español SEAT. Un año después, compraron Skoda. Y para el cambio de siglo, Volkswagen había adquirido Bentley, Lamborghini y Bugatti. Así que, al absorber tantas otras marcas de automóviles como pudieron, el grupo Volkswagen se convirtió en un conglomerado masivo y poderoso. Pero luego, a principios de los 2000, llegó otro giro.
ya que parecía que era Volkswagen quien iba a ser comprado. Y por nadie más que la empresa que había diseñado su primer auto antes de la Segunda Guerra Mundial. Porsche. Para ese momento, Porsche era el fabricante de autos más rentable del mundo, generando más de $2.000 millones en ganancias en 2004. Y a lo largo de los años, las dos empresas habían tenido una relación importante. Porsche poseía el 5% de Volkswagen, y el director ejecutivo de Volkswagen poseía el 10% de Porsche, ya que él era en realidad el nieto de Ferdinand Porsche. Pero en 2005, Porsche compró más acciones de Volkswagen e incrementó su participación al 20%, y luego, lentamente pero con seguridad, la incrementó a más del 30%. Ahora, el director ejecutivo de Porsche declaró públicamente que no tenían la intención de tomar control de la empresa. Dijo que Volkswagen era simplemente un socio importante para ellos. Pero, tras puertas cerradas, Porsche definitivamente quería tomar control de la empresa. Y cuando la crisis financiera de 2008 golpeó y las ventas de Volkswagen disminuyeron considerablemente, Porsche vio su oportunidad de comprar miles de millones de euros de sus acciones. Y bajo las leyes alemanas, no tenían que revelar cuánto. Estas inversiones constantes de Porsche en realidad mantuvieron el precio de la acción de Volkswagen bastante estable, aunque la compañía estaba luchando realmente. Así que para muchos inversores externos parecía obvio que las acciones de Volkswagen estaban muy sobrevaloradas. Y como resultado, cientos de fondos de cobertura apostaron en contra de la acción, creyendo que su valor pronto se desplomaría. Ahora bien, la venta en corto básicamente consiste en que un inversionista toma prestadas acciones de una empresa y las vende con el plan de recomprarlas más tarde a un precio más bajo. Si el valor disminuye como esperan, entonces los inversores obtienen una ganancia de la diferencia. En 2008, Porsche lanzó una declaración que sorprendió al mundo de las inversiones. Revelaron que ahora poseen el 42.6% de las acciones con derecho a voto de Volkswagen y tienen un 31.5% adicional en opciones. También dijeron que seguirían comprando acciones de Volkswagen hasta poseer el 75% de la compañía. Esto significaba que el precio de la acción de Volkswagen no iba a bajar pronto. Además, dado que el gobierno alemán aún poseía alrededor del 20% de las acciones, había muchas menos acciones disponibles en el mercado abierto de lo que los inversores habían previsto. Entonces, todos esos inversores que habían apostado en contra de la acción entraron en pánico y comenzaron a comprar frenéticamente sus acciones de Volkswagen antes de que fuera demasiado tarde. Como resultado, en apenas un par de días, el precio de las acciones de Volkswagen pasó de aproximadamente 210 euros a más de 1.005 euros. Fue descrito como el mayor apretón de cortos en la historia. Y por solo un par de días, durante el pánico, Volkswagen se convirtió en la empresa más valiosa del mundo por capitalización de mercado. Esto volvió rápidamente a la normalidad poco después. Pero aún así, Porsche se acercaba al 75% de propiedad de Volkswagen, y por lo tanto su plan de toma de control parecía estar en camino. Pero para su último esfuerzo por poseerlo todo, necesitaban más dinero, por lo que buscaron la ayuda de un grupo de inversores de Qatar. Sin embargo, el gobierno alemán bloqueó la realización de este acuerdo y después de esto, las cosas empezaron a desmoronarse para Porsche. Verás, al comprar tantas acciones, Porsche había asumido alrededor de 10.000 millones de euros en deuda. Su plan era que una vez que tuvieran más del 75% de la propiedad de Volkswagen, podrían pasar un acuerdo de transferencia de beneficios y pagar su deuda usando las reservas de efectivo de Volkswagen. En otras palabras, usar el dinero de la empresa que acaban de comprar para ayudar a pagar la empresa que acaban de comprar. Pero una vez que el trato se cayó y Porsche no pudo permitirse el stock restante que necesitaban para tener control total, ahora no tenían forma de pagar sus deudas. Y esto provocó una ola de inversionistas retirando su dinero de Porsche. Mientras tanto, del lado de Volkswagen, temían que Porsche ahora comenzara a vender grandes cantidades de acciones de Volkswagen para cubrir sus deudas. Así que antes de que pudieran hacerlo, Volkswagen decidió darle la vuelta a la situación con Porsche. En 2009, Volkswagen solicitó a los inversores cataríes de Porsche que desviaran su inversión hacia Volkswagen. Y con eso, compraron el 49.99% de las acciones de Porsche a una sola acción de llegar al 50%. 3 años después, Volkswagen compró el resto de Porsche por 4.450 millones de euros. Así que, en un extraño giro de los acontecimientos, lo que comenzó con Porsche intentando comprar Volkswagen terminó con Volkswagen comprando Porsche. Por supuesto, esto significó que Volkswagen tuvo que pagar algunas de las deudas que Porsche había contraído, pero incorporar a Porsche al grupo Volkswagen significaba que tendrían 700 millones de euros adicionales en ganancias cada año, y ahora nadie amenazaba a Volkswagen con una adquisición. Ahora eres un conglomerado aún más poderoso, y con la crisis financiera ya superada y Porsche y tantas otras marcas de coches bajo su control, Volkswagen volvía a estar en el camino correcto. Y ahora estaban vendiendo decenas de millones de autos cada año. Y sí, todavía, detrás de todo ese éxito, Volkswagen estaba ocultando un sucio secreto. Y una vez descubierto, los lanzaría al escándalo más público en la historia de la compañía. El grupo Volkswagen ascendía rápidamente a la cima de la industria automotriz. Y aún así, Volkswagen escondía un secreto ilegal dentro de millones de sus autos. Todo comenzó alrededor de 2009, cuando Volkswagen comenzó a publicitar masivamente sus nuevos coches diésel limpios, ya que emitían grandes cantidades de gases tóxicos. En realidad, algunos ingenieros de Volkswagen habían agregado en secreto un software que detectaba silenciosamente cuando el coche estaba siendo probado.
Durante una prueba de emisiones, se programó el coche para cambiar temporalmente a un modo de bajas emisiones, donde el coche usaría menos combustible y le daría menos potencia al motor, lo que a su vez hizo que el automóvil emitiera menos emisiones y pudiera pasar la prueba de emisiones. Pero tan pronto como el coche se desenganchaba de la computadora de pruebas, volvía a la normalidad y el coche estaría bien. El escape del coche seguiría emitiendo altos niveles de óxido de nitrógeno, lo cual está vinculado con la contaminación del aire, lluvia ácida, asma, cáncer y problemas cardíacos. Fue un engaño descarado. Los coches habían sido sistemáticamente diseñados para engañar las pruebas de emisiones. Y sin embargo, eso significó que durante años pasó completamente desapercibido. No fue hasta 2014 que investigadores universitarios probaron los autos en carretera, y se sorprendió al ver lo diferentes que eran los resultados. Al principio pensaron que las altas emisiones tenían que ser un error, pero sus descubrimientos alertaron a los reguladores estadounidenses, y así comenzó el escándalo conocido como Dieselgate. Cuando se hizo evidente que Volkswagen estaba engañando en la prueba de emisiones, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos obligó a Volkswagen a retirar cientos de miles de autos diésel con este sistema instalado sobre ellos en Estados Unidos. Y en Europa se descubrió que más de 8 millones de coches también tenían este sistema. Los fiscales estadounidenses lo describieron como un fraude espantoso que llegaba hasta lo más alto de la compañía. Se afirma que al menos 30 personas a nivel de gestión sabían lo que estaba sucediendo desde hace años. Y esto no fue solo publicidad engañosa, fue fraude. Volkswagen había mentido a sus clientes y causado un daño incalculable al medio ambiente y la salud de las personas. En total, Volkswagen había vendido alrededor de 11 millones de coches con este sistema. Por ello, tuvieron que pagar $25 mil millones a sus clientes y a los reguladores en Estados Unidos, más una multa criminal de casi $3 mil millones y casi $5 mil millones para mitigar la contaminación de todos esos años. En total, este escándalo le costó al grupo Volkswagen cerca de $35 mil millones. Por esto, Volkswagen reportó su primer trimestre sin ganancias en 2015, aunque pensarías que Volkswagen sufriría las consecuencias de este escándalo durante años. Solo un año después, Volkswagen logró superar a Toyota para convertirse en el conglomerado de autos más vendido del mundo. Así que, a pesar de todo, Volkswagen ha logrado ascender a la cima de la industria automotriz. Dado los escándalos en los que han estado involucrados, esto puede parecer sorprendente, pero creo que es importante enfatizar que no podemos culpar a Volkswagen hoy por las atrocidades en sus primeros años. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, aunque el nombre y la fábrica eran los mismos, no hay duda de que han hecho muchos autos icónicos brillantes. Pero por otro lado, el escándalo de las admisiones, junto con múltiples escándalos de sobornos involucrando a ejecutivos de alto nivel, muestran que incluso la historia reciente de Volkswagen sigue estando llena de controversia.